Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quienes esté escuchando esto en su versión radiofónica o como podcast. Finalmente, esa es la salida de Masaje Cerebral. Estamos en un Masaje Cerebral desde la FIL Guadalajara y a la vez transmitiendo en vivo, ¿no? Aprovechando esta cabina de audio que está inmersa en la mitad de la segunda feria más grande de literatura a nivel mundial, la más grande en español, sin duda alguna, y que curiosamente en esta edición de 2024 tuvo a bien meter dentro, o se coló, ¿no? Vamos a pensar si fue una decisión premeditada o se ha ido colando desde el zeitgeist, desde la inquietud, pues diferentes narrativas de naturaleza, ¿no? Diferente material de literatura, que se le puede llamar ahora, o de poesía, o de letras verdes. Vaya, hay muchas maneras de ponerle este nombre a una corriente, pero lo que lleva de fondo es que existe esta corriente, digamos, que empieza a haber obras, que empieza a haber inquietudes, empieza a haber voces, que evidentemente pues estamos, y me incluyo en ellas, pues perturbados, sacudidos, preocupados por lo que acontece más allá del mundo humano, ¿no? Del puramente humano, y nos interesa mucho explorar diferentes dimensiones del entorno, conectar con diferentes criaturas, ¿no? Tomar diferentes perspectivas y ampliar un poco el marco de referencia que a veces tiende a ser muy antropocentrista. Entonces, en este programa enorme de la FIL, pues se ha ido colando, digo así como la humedad, me gusta pensarlo, las letras de lo vivo, ¿no? Las letras de lo que a lo mejor, si bien muchas veces es una literatura del yo, ¿no? Parte de una impresión subjetiva, digamos, parte de una impresión estética subjetiva, quita al humano necesariamente de ser protagonista, ¿no? A lo mejor vas acompañando como narrador, narradora, pero los protagonistas de este tipo de obra, digamos, pues son otros animales, son otros seres vivos. ¿Tú crees, perdón, Álvaro, crees que deberíamos apagar el aire? ¿Crees que se meta eso al audio? No tengo idea. Bueno, eso. Entonces, bueno, que sepan quienes están viendo esto ahora en su transmisión en vivo, que pues va a haber guiños extraños porque es también un podcast, y quienes están escuchando como podcast, que esto también es una transmisión en vivo y que además estamos en una especie de masaje cerebral live desde la FIL, con todo lo que ello convenga, o sea, y implique, hay pasos sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Aquí a mi derecha, pues estoy con Mariana Matija, que no había presentado, que me da mucho gusto. Fue atropellada la mañana, ¿no? La llegada aquí, todo aquí es un poco atropellado porque el programa pues es muy demandante, ¿no? Se suman unas cosas con otras, todo el tiempo están sucediendo cosas, las mañanas son un poco más tranquilas, pero pues claramente llegar aquí y arrancar esto no fue tan, no sé, no fue una perita en dulce, pero se logró. Y eso es lo importante y lo que hagamos de a partir de ahora creo que es lo que quedará. Entonces, bueno, les presento en audio, quienes están escuchando esto, pues Mariana Matija es una autora colombiana que yo conocí en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo, esta edición pasada, hace unos meses, ¿no? En medio año, abril, sí. Y que tuvo a bien, por eso digo que es una especie de tendencia, no solo, yo creo que tiene que ver, ahorita lo platicamos, pero como con un cambio a lo mejor de nociones y con una especie de preocupación social. En la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, había toda una sección de leer la naturaleza. Y yo conocí a Mariana básicamente encima de un escenario, ¿no? Digo, creo que la conocí un poco antes porque como supe que íbamos a compartir escenario, pues me di la tarea de leer tu libro más reciente, creo, hasta el momento, Pájaro, Niña, Glaciar, que me compré ahí en la feria y empecé a leer. Entonces, de alguna manera ya había una especie de primer acercamiento. Cuando lees a un autor, estás conociendo un poco a esa persona, al menos una facción de su persona. Y luego, pues ya nos conocimos de una manera más directa sobre el escenario. Y yo creo que ahí es una especie de amistad a primera escucha. No sé si existe ese concepto, lo vamos a fundar aquí. Sí, estoy absolutamente de Amistad acuerdo. a primera escucha, porque en eso se basan las amistades mucho, ¿no? En intercambiar opiniones, en discutir, en discernir a veces. Pero bueno, mientras discutíamos ahí o platicábamos en este acto de la Filbo,
Y dije, mira, qué buena onda, cuántas afinidades, ¿no? Cuántas resonancias y además cuántas cosas que me complementaban, porque eso es lo bonito de leer, que ustedes sabrán, si lo están viendo esto, lo están escuchando, que muchas veces lees y dices, caray, yo me siento exactamente así. Solo no lo había podido poner yo en estas palabras, con esta claridad, y creo que cada persona tiene esas habilidades de poner con claridad y habilidad ciertas cuestiones. Sí, sí. Y entonces yo con tu libro ya tenía eso y luego ya escuchando te dije, wow, sí, amistad de primera escucha. Y entonces celebro que Me estemos encanta. ahora en Guadalajara, congeniando otra vez, ¿no? Entonces, bueno, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a conversar. Bien. ¿Cómo han estado tus días? Porque en la FIL, pues, quienes están, a lo mejor no han visitado, o les tocará visitar, conforme van pasando los días es como meses, ¿no? Cada día es un mes. Sí, Entonces, sí, yo siento que van 2 meses aproximadamente. exacto. Y has tenido varias mesas, ¿no? Estabas... Tuve, sí, 2 conversaciones, una con Yayo Herrero y con Lucy Romero, que la moderó Jorge Comensal, y luego tuve otra conversación con una escritora holandesa que se llama Eva Meijer, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, espero que sí, que también estuvo chévere sobre los lenguajes animales. Mira, Mm. ahora iremos retomando, pero bueno, para dar una perspectiva de qué te llevó aquí, ¿no? En qué momento estás y todavía te queda alguna conversación. Ya. ¿Esta? Perfecto. Mejor manera de cerrar tu visita tu visita a esta parte de México, porque supongo que cuando uno ya saltó el continente, ¿no? Te quedarás unos días más. Sí, sí, me quedo unos días más. Bueno, yo fíjate que me ha tocado en estos 3 meses que llevo en la feria, ¿no? Es como los 3 meses que llevo en esta feria, en esta ocasión, sí, ya me han tocado un par de conversaciones que hay algo muy bonito, porque esta edición de la FIL el país invitado es España. Entonces se presta para muchas conversaciones con autores de otras latitudes y autoras que no tienen que ser traducidas de manera simultánea, porque de pronto si el país invitado es Dinamarca, se entorpece mucho. Claro. Entonces creo que el intercambio realmente, al menos en mi experiencia y espero que en la tuya también, ha sido bastante enriquecedor porque es mucho más directo, ¿no? Y a mí me tocó una con Berta García, que es poeta y ensayista, y que se fue hacia un lado de los derechos animales y los derechos ambientales que yo no tenía previsto. Y eso es lo bonito de las conversaciones, que pues van como esta. ¿Quién sabe dónde va a acabar, no? Sabemos cómo la vamos a empezar. Pero no sabemos para dónde vamos. Para dónde va. Oye, pero bueno, y yo esperaría que eso es un precedente. No sé tú qué pienses con respecto a este término como literatura o narrativeza, o ¿qué piensas tú de eso? Me parecen unos juegos de palabras muy lindos, pues además por lo que señalan, ¿cierto? O sea, la literatura, como esa posibilidad de con una sola letra cambiar toda la lectura de la palabra. Pero justo, pues una cosa que me parece como que me gusta sumar ahí a lo lindo que me parece la exploración de ese juego de palabras, algo que de hecho también conversamos en esta primera charla que tuve acá en la FIL con Yayo Herrero y con Lucy Romero, hablando de la escritura de naturaleza, que yo les decía que a mí alguna vez, yo no recuerdo en qué conversación fue, pero estaba pensando en la escritura de naturaleza, era como, bueno, pero es que toda escritura es escritura de naturaleza, en el sentido en el que no se puede escribir de nada que no sea la naturaleza. O sea, si estamos escribiendo una historia sobre humanos que están encerrados en un búnker y que, no sé, tienen solamente contacto con una civilización de otro planeta, de otra dimensión a través de unos medios de alta tecnología, todo eso es la naturaleza, porque estamos hablando de unos monos metidos en una construcción hecha con partes de la naturaleza, que están conversando a través de cosas que están hechas con partes de... Entonces, me parece en general con estas palabras y neologismos y como juegos de palabras con los que se busca dar como visibilizar algo que de pronto no está siendo observado con suficiente atención, me gusta recordar que al mismo tiempo pasa esto otro, ¿cierto? Es como, me parece importante recordar eso. Sí, digamos, hay naturaleza humana, ¿no? Definitivamente cualquier obra literaria que explore la condición humana está explorando cierta naturaleza y en la plática que tuvimos en Colombia, y vale la pena recapitular ciertos aspectos porque luego se nos olvida a veces compartirlos. Una vez más, somos naturaleza, o sea, el humano no solo es parte de la naturaleza, somos naturaleza, por dentro y por fuera, ¿no? O sea, estamos habitados pues, por un bestiario infinito
bueno, no es infinito, es finito, pero es gigante, de microorganismos, ¿no? Que hay hongos, bacterias, virus, obeliscos, hay unos nuevos seres vivos que ahora se llaman obeliscos, Obeliscos. curiosísimos, que no entendemos casi nada, pero bueno, estamos totalmente cubiertos por dentro y por fuera de seres vivos, y entonces en ese sentido somos un bioma, ¿no? En ese sentido no solo somos naturaleza, somos un ecosistema enorme y un holobionte, ¿no? Y dependemos, pero hay una fantasía narrativa dentro de la cabeza que nos hace pensar que somos individuos, ¿no? Ujú. Pero bueno, digamos, a lo mejor entonces literatura y narrativeza y todos estos términos que tienen a mí me gusta porque tienen como, son un poco ñoños, pero tienen, en la simpleza a veces hay luminosidad, Sí, sí. ¿no? Y eso es lindo. Eh, a lo mejor lo que tienen es que, es lo que decía un poco al principio, a lo mejor nada más es como entonces desplazar un poquito al humano del centro de la narración, ¿no? Del centro, digamos, o de la motivación de la exploración, digamos. Sí, y creo que también, ahora que hablabas de las narrativas del yo, que tiene que ver con reconocer un yo que es más amplio, ¿cierto? Que Sí, no es sí. solamente este yo como lo hemos aprendido a leer, que es esta idea del individuo y de nuestra personalidad y de nuestra identidad, sino de ampliar esa identidad. O sea, si yo me reconozco a mí misma como ecosistema, como Sí. bioma, como lobionte, entonces, bueno, ¿quién está tomando las decisiones? Porque, o sea, acá Eso es somos como dos bolsitas de bacterias que están hablando entre sí. O sea, también lo que estamos hablando está mediado por las decisiones que están tomando nuestras microbiotas. Cierto, cierto. Y mucho, ¿no? O sea, la luz de. Digo, y todo esto son como. Perdón si ustedes están viendo aquí, me ven pajarear o tú me ves pajarear, es que estoy poniendo comentarios de la Ah, gente que está en el YouTube. Obviamente en podcast esto no tiene ningún sentido, pero que sepan que estamos intentando malabarear 4 cosas a la vez. No es algo en vivo, es algo transmitido, es algo grabado y es sobre todo una conversación que nos tiene aquí en el ahora, que eso es lo que más me gusta de este medio, que es como la conversación a lo mejor aumentada, que es vives en el presente, ¿no? sí. Pero bueno, lo que estás diciendo de las bolsas de bacterias conviviendo, yo no sé si a ti te ha pasado o a ustedes allá afuera les haya pasado alguna vez, que hay gente con la que a lo mejor interactúan así, digamos, en un pasillo, en una fiesta, y hay gente que les produce cierto rechazo y no puedes explicar por qué ni los conoces. Ya sabes, esa cosa como de, tampoco es que su rostro sea algo en particular, hay algo como más allá de lo explicable, de que no te genera una cierta como distancia, ¿no? Un Ujú. cierto resquemor. Y esos son tus bacterias, es tu microbiota diciendo como, estas no somos Estas no. compatibles, ¿no? De alguna manera. Y sí pasa. Y eso yo creo que pasa a muchos más grandes rasgos, Claro. digamos, para bien y para mal. O Sí. gente con la que sientes una afinidad inmediata, no solo de una conversación, sino solo como de una cosa Ujú. de primer encuentro somático, Sí, sí. son las bacterias. Y Sí. las bacterias te codifican pues tu identidad odorífica. ¿Y Ujú. qué es más atractivo o no? Y es una, digamos, una cosa subjetiva, vaya, para que el olor, ¿no? Ujú. Alguien que no te huele es... ¡oh! Claro, Y lo claro. mismo un bebé, tú hueles o cualquier bebé, criatura humana, o bueno, cualquier cría, creo. Criatura. Pero tú Que hueles cría, una sí. criatura humana así de unos meses y hay una cosa que es su microbiota también haciéndote una Ya. cascada de... A mí me pasa con los perritos. Los cachorritos, o Totalmente. sea, el olor a Ujú. gatico, bebé. Ahora, llevémoslo más lejos. A lo mejor eso que ustedes allá afuera piensan, no es que hay gente que es de perro y gente que es de gato y gente que es de perico, no sé. Y habrá de otras, pero quedémonos en perros y gatos. A lo mejor hay una afinidad microbiana de coevolución. O sea, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, como se dice por ahí, porque yo siento, o sea, me cambia mucho la experiencia, además de la reacción de mi sistema respiratorio e inmune, cuando Exacto. huelo gatos que no son mis gatas. O sea, yo siento que ya tengo una conversación muy íntima con sus ácaros y toda mi microbiota y mi cuerpo está como muy en conversación ahí, se conocen, se reconocen. Cuando Sí. llega un gato nuevo con sus ácaros nuevos es toda Otra otra cosa. cosa, sí. Sí. Pues definitivamente, además digo, si llevamos coevolucionando, ¿no? Con estas, sobre todo con los animales, digamos, que entre paréntesis les llamamos Ujú, domésticos, ¿no? sí. Digamos, solo para hacer ahí categorías. Pues claramente que nuestras microbiotas han ido también, ¿no? O sea, su microbiota va a depender mucho de si tienes, digamos, acompañantes no humanos en casa, pero también si tienes hermanos o hermanas, y si eres el primero, el segundo, el tercero, hay una Mm, microbiota de la casa incluso. O sea, ahora hay mm, estudios de microbiota de casas, y entonces tú en tus tuberías de tu ducha, mm.
hay ciertas bacterias que no hay en las del hotel, hace cuenta, y por eso hay una cosa como de este sentimiento Qué fuerte. ¿cómo se llama? Es que se me da la palabra, pero como este sentimiento hogareño Sí, como que de familiaridad solo y de sientes en tu intimidad. entorno. Sí, Y claro. eso tiene mucho que ver porque la tabla donde partes tu desayuno tiene una Claro. microbiota que en otro lado no. Entonces, claro, es Qué una cosa fuerte. extendida. O sea, a lo mejor aquí ya jugando con estos términos, o sea, el ecosistema que componemos se integra a Sí, otros ecosistemas sí, y ese claro. gran ecosistema, un planetoide que es cada hogar, ¿no? Claro, claro, porque es como una cosa, eso tiene un nombre que es la recursividad. Sí, que es como cuando algo es fractal, es una fractalidad finalmente, es como estas cosas que se replican a distintos tamaños y que pensando en otros tamaños, porque habla, bueno, esta de las narrativas del yo para devolverme un poco en la línea de la conversación y ampliar la identidad y quién es ese yo del que estamos hablando, entendiéndonos entonces como biomas y como ecosistemas. Si entendemos además lo que va más allá de este borde, formamos parte de otras comunidades bióticas en Claro, donde todo lo que yo estoy integrando en una potencial narrativa del yo pues está atravesado por mis interacciones con otros seres, que son otros humanos con los que convivo, otros animales con los que convivo, las plantas que ujú, observo, a las que les presto atención, lo que como. Entonces, si eso forma parte de lo que se pone en esa narrativa, o sea, que yo creo que en ese sentido está lo de descentrar el yo, porque no es necesario dejar de hablar de, de nosotros, ujú. ¿cierto? Sino tal vez el juego es de quiénes hablamos cuando hablamos de Eso es nosotros. lindo. Y reconocemos que el nosotros es pues una comunidad de seres vivientes y además unos individuos, entre comillas, que somos el resultado de unas conversaciones entre otros muchos otros seres, porque pues que quiénes somos nosotros, sino también el resultado de las aves que hemos escuchado mientras hemos estado vivos en diferentes lugares, sí, o sea, las frutas, las relaciones que hemos tenido con ciertos sabores, con ciertos olores y todo eso depende de unos ecosistemas que son de los que somos parte y Claro. pues que entran en esa narrativa y se pueden o no hacer visibles, porque es que se pueden contar historias sobre un humano en las que se está hablando pues como de todo desde la perspectiva de ese individuo y todo centrándolo en ese humano como individuo o la historia de ese mismo humano en sus relaciones con el resto del mundo. Y ahí Desde es luego. donde... Desde luego, y ahí me gusta la idea que esto que estás diciendo a lo mejor es a nivel experiencia física en el mundo, pero lo podemos completar, o sea, darle la marometa hacia la experiencia interna de Ujú, cada uno de estos voces, vaya, que se van integrando pues de las narrativas que vas consumiendo y de las cosas que vas experimentando y los paisajes que vas viendo ujú, y que van componiendo una especie, y tú lo dices bien en tu libro este de Niña Pájaro Glaciar, como de un paisaje interior. O sea, que ujú, tenemos pues, un paisaje interior que además hay la gran fortuna de que está a nuestra merced hacerlo más fértil, ¿o no? O ujú, sea, esa es la gran virtud del humano, que a voluntad puedes cambiar tu perspectiva interior, ¿no? ujú, Aumentarla. Y me parece que esta voz que narra, o esta, digamos, el artificio de la voz narrativa que tenemos en la cabeza, se va constituyendo mucho también de eso, ¿no? Es como un paisaje externo de conexiones y ujú. interrelaciones. Y como dices tú, no, o sea, no es metafórico, es literal. Tú le das la mano a alguien Ujú. así y estás intercambiando bacterias aquí que probablemente van a cambiar para siempre la población que se quedó. O sea, pone una semilla, ¿no? Y entonces esa semilla es lindo porque es física, pero pues es también cognitiva, es también Mm, intelectual. Y claramente que hay una polinización de ideas. Digo, por usar el término vagamente y metafóricamente, nuestras ideas se van polinizando. Y mm, tú entras a una conversación aquí en la FIL, regresando tanto donde estamos, hay un montón, el programa es vastísimo. Yo, algo que me ha entristecido de esta edición es que por tener muchas actividades, no he ujú. podido entrar a muchas otras porque todo está cruzado, Sí, sí, eso pero a pasa en las estos que entro me eventos. llenan un montón. O Ujú. sea, hay un lado de mí que está así excitado y ya se queda con un pedacito de algo nuevo, ¿no? Con una Sí, bacteria mental. sí, sí. Bacteria en un buen, sin peyorativo, por supuesto, ¿no? Bacteria no debe llevar nunca el término peyorativo. Bueno, estoy aquí atendiendo que hasta hay preguntas. Alguien dice aquí que si te mandan muchos saludos, por cierto. Hola. Diferentes gentes pajareando, están viendo varios lados. ¿Han escuchado hablar de la teroliteratura?
Heteroliteratura. No. No, pero nos puedes contar y será padre escucharlo. Bueno, yéndonos a otra cosa que me parece que para mí tu libro ayudó a poner, pues, en concreto, algo que a lo mejor yo pensaba, pero no lo había podido manifestar del todo, que es un poco estas relaciones partiendo, ¿no? De la idea que estamos hablando de las relaciones que estableces y que te van componiendo. Y hay algunas de esas relaciones que son de largo plazo, ¿no? Ya tú estabas mencionando a los gatos, o sea, es un buen ejemplo, o los perros, o, insisto, los pericos, o el pez. El caso es que si tú pasas más de un par de años con una criatura, conviviendo a nivel, digamos, que es un miembro no humano de la parentela, y a veces cuando ya vivimos a lo mejor solos, es el único miembro de la casa que no eres tú muchas veces, pues unos años con esa criatura es una interrelación profundísima. O sea, muchas veces creo yo, inclusive a veces más honesta en un sentido que con otras personas. Porque cómo nos comportamos con los gatos, los perros, estamos todos chiquiteados, ¿no? Hablando de cómo le hablas a una niña chiquita, porque esos somos los humanos en el fondo. Somos estas criaturas tiernas, vulnerables, sensibles, abiertas con como a ¿no? O sea, a jugar luchitas, no sé. Pero la sociedad nos va enseñando que eso hay que estarlo compartimentalizando. Pero ustedes vean cómo hablan con sus parejas, o sea, digo, cuando no se pelean, o con sus mamás o con sus papás, o sea, te chiqueas, ¿no? Y hay una cosa, y entonces eso es un lado natural del humano que luego vamos como creo que guardando para ciertas relaciones. Pero con las, digamos, miembros números de la parentela, no me gusta decirles mascotas, porque son como acompañantes de viaje. Eres así, o sea, y digo, a lo mejor pobres gatos, porque te están viendo como de que ya se calle este chango parlante, al que le entiendo unas cuantas cosas, ¿no? Pero que definitivamente es una necesidad verborreica. Pero entonces luego, ¿qué pasa? Que tú tienes estas relaciones a veces de 10 años o 15 años. Y de pronto, pues mueren, porque es normal, la vida solo se puede definir por la muerte. Y entonces pasa que pues tienen a veces, digamos, ciclos de vida más cortos y mueren. Y es un duelo, ¿no? Es un duelo terrible. Pero ¿qué te dice la sociedad? Tú lo dices ahí muchas veces, como que te dicen, ay, hombre, solo era un perro, ¿no? O bueno, ya, consíguete otro. O te dan un cachorro, ¿no? Como sustitúyelo. Piensa en eso con personas, o sea, tú no puedes sustituir a una persona, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, no sé si quieres, háblanos un poco de eso, que creo que nos va a llevar luego a otra cosa. Vale, sí, el tema del duelo no reconocido y el dolor no reconocido, pues que yo sí veo que eso es algo que definitivamente está cambiando y somos más personas las que estamos interesadas no solamente en visibilizar ese duelo, sino en general muchos, pues sí, o sea, como hacernos cargo amorosamente del dolor que inevitablemente aparece por existir. O sea, es que existir es precioso, pero también es muy duro. Es como la impermanencia, es una cosa muy difícil de navegar, precisamente. Bendita impermanencia, pero al mismo tiempo pues es fuerte. Y con este tipo de cosas, con las muertes y con las muertes de seres que durante tantos años en nuestro contexto han sido considerados, claro, como un accesorio. Para muchas personas son como, bueno, no, el perro se tiene porque sirve para que ladre, y el gato se tiene porque sirve para que caza los ratones, que claro, o sea, esas relaciones han ido cambiando un montón, y lo que decías, procesos de convivencia de muchos años en los que se desarrollan unos vínculos de intimidad muy lindos y muy honestos y muy ricos, que de repente pues no están. Y es un dolor que cualquier persona que haya convivido así de cerca con otro animal puede reconocer. Claro. Y en el libro, por eso, o sea, para mí de hecho fue muy, en general la escritura del libro fue como muy terapéutica, pero esa parte en la que hablo del duelo y ese duelo no reconocido y de la reacción que tuve a mi alrededor con la muerte de una perra amada que estuvo a mi lado 14 años. Y la reacción que tuvieron unas personas cuando me vieron llorando fue como, "Ay, no puedes estar llorando así por un perro", pues como yo me preocupé, pensé que era por una cosa peor, y yo era como, Una o sea, cosa mi peor. corazón está absolutamente roto porque mi amiga de 14 años murió. Y para mí fue ese proceso de escribir eso,
hace poco en otra conversación sobre el libro, de hecho me preguntaron específicamente sobre eso, como de dónde había salido, porque hay otras cosas del libro que yo siento que eran ideas que venían ahí como germinando, floreciendo desde antes. Esta siento que tomó forma en el proceso de escribirla y fue, claro, si hay alguien que no entiende ese dolor es porque no ha sentido ese amor. Entonces, si no ha sentido, el sentir ese amor hace como que el paisaje interior se expanda y solamente al lograr esa expansión es que uno puede concebir la dimensión del dolor que deja esa ausencia. Si tú no has tenido tu corazón expandido por la convivencia y amorosa con otro animal, pues es prácticamente imposible que entiendas la dimensión de ese dolor, precisamente Claro. porque no se te ha expandido la existencia de esa manera. Entonces creo que es una cosa que es simétrica. Y ahorita hablaba pues de que existir es precioso, pero también es difícil. Y es como, yo creo mucho en esa simetría, o sea, en el hecho de que es nuestra capacidad de estar presentes con el dolor es directamente proporcional a nuestra capacidad de estar atentos y atentos plenamente ante la belleza. O sea, como que es algo que va de la mano y lo noto con mucha preocupación cómo somos parte de sociedades que están muy atravesadas por un proceso de anestesia, o sea, por una huida del dolor y de la incomodidad, como esto no es algo importante, no hay que pensar en esto, hay que seguir produciendo, entonces es como Claro. no hay tiempo para el dolor, pero el asunto es que cuando uno se anestesia, pues deja de sentir dolor, pero deja de sentir todo lo demás. Te mutilas, Exacto, y ¿no? como Sí. sociedad estamos así, o sea, huyéndole al dolor, pero al mismo tiempo sin darnos cuenta de que eso nos está llevando a no poder estar plenamente con la belleza y con la dicha de existir siendo parte de este lugar increíble del que somos parte. Completamente, o sea, cuando hablas de justamente a eso quería ir, qué bueno que lo empezaste a engarzar, como de la anestesis, o sea, estar o sea, perdón, Ane- perdón mi falta Anestesidad. de posibilidad de hacer esa sinapsis, o sea, de vivir anestesiados como sociedad, plural de anestesiado, bueno, no lo sé, pero anestesiados, pero quería decir otra cosa. Pero bueno, el caso es que como estamos en estar anestesiados hacia el dolor y hacia otras cosas también, esta especie de aprender a no tocar con ese sentimiento a profundidad, pues nos cuesta mucho trabajo el duelo en general. O En sea, general. y incluso la propia finitud de tu persona, ¿no? Hay esta idea de la negación de la muerte Ujú. que venimos arrastrando y que según muchas religiones además tan negamos la muerte que las religiones te prometen una vida después de la vida, ¿no? O sea, esa es toda la base de las religiones por esa tremenda imposibilidad de conectar con la finitud. Ujú. Y entonces, bueno, si no podemos ni siquiera empezar a acariciar la posibilidad de nuestra propia finitud, pues mucho trabajo nos cuesta la de los demás. Mm. Y de las personas es clarísimo, ¿no? Y ahí estamos intentando mantener con vida en hospitales, luego Sí. al abuelito que tiene 93 años, que ya lo último que quiere es estar aquí, y estamos ahí como conectándolo. Y con los animales de compañía empieza a pasar lo mismo. Fíjate Mm. que me crucé por ahí un artículo que hablaba de cómo queremos alargar la vida de perros y gatos, y a Mm. veces a costa de su propio sufrimiento, y que si ellos les preguntaras, probablemente te dirían, oye, dude, yo estoy contento con lo Sí. que tuve, chao. No quiero tener cáncer durante 6 años como Ujú. perro, ¿no? O sea, entonces hay esta cuestión, pero llevándolo a un nivel mayor, ¿no? Como lo que estabas hablando tú, que me parece, es que no estamos preparadas y preparados para lidiar con el duelo ambiental. O Mm. sea, porque si sientes digo, el duelo por una criatura, pues es muy individualizado y a lo mejor más concreto. Pero el duelo por un paisaje, porque un poco Ujú. tú también hablas de eso en tu libro, por los glaciares, ¿no? Cuando Ujú. prestas atención a un paisaje de manera, digamos, reiterativa a lo largo de varios años, definitivamente ves un cambio. Mm. En la mayoría de casos para hacia un lado Ujú. lúbrego, ¿no? O sea, Ujú. y es un duelo por el glaciar. Un poco Ujú. tú manejas esa idea que me parece muy relevante porque ahora estamos en un momento como de duelo ambiguo por doquier. Ujú. Y no hay nada más difícil creo que de digerir que este duelo ambiguo, porque es Ujú. como estas especies en que quedan 3 individuos, ¿no? Hacen Ujú. cuenta el rinoceronte blanco del norte de África. Y quedan 3, o quedaban 3, y sientes que ahí están, pero eso Ujú. ya no es la especie, ya está Sí, extinta de alguna manera, sí, pero nos cuesta mucho trabajo. claro. Y creo que tiene mucho que ver con no dejarnos sentir, Ujú. porque si estamos blindando el dolor
para con nuestras propias experiencias personales, pues a nivel global más, ¿no? Sí, sí, yo creo que de hecho eso tiene mucho que ver con esta narrativa del individuo, ¿cierto? Ujú. Con esta narrativa tan problemática de tantas maneras de poner el individuo en el centro y como que estamos cortados del resto de nuestras comunidades y del resto, pues comunidades humanas y comunidades vivientes y comunidades bióticas y porque pues si hemos aprendido a pensar en nosotros mismos como individuos en este borde, ¿cierto? Desde esta Ujú. perspectiva del individuo, esta es mi personalidad, esta es mi identidad, también lo que tendemos a creer es que lo que sea que viene, lo que aparece en nuestro camino es para atravesarlo individualmente Mm. y sin el apoyo no solamente de nuestras comunidades humanas, sino de nuestras comunidades bióticas, o sea, de la tierra de la que somos parte. Ujú. Y, y así, por supuesto, el dolor parece una cosa imposible de navegar. Mm. Y para mí, de hecho, la pregunta sobre el dolor se ha vuelto absolutamente central a mi búsqueda, a mi trabajo, a mi exploración creativa por eso, o sea, pues porque para mí me cuesta un montón. O sea, yo me pregunto sobre el dolor porque yo lo necesito primero que todo. Y porque veo, claro, en sentirme tan mal equipada para lidiar con la existencia y como con las dimensiones del dolor de este momento que estamos atravesando, de este momento de crisis, de desaparición de especies, de pérdida ambigua, pues como con todas estas complejidades que tú mencionabas, que además, no sé, incluso especies de las que ya no queda ningún individuo, pero que tú nunca los viste, ni siquiera sabes cómo son, dónde Claro, vivían, pero es como el dolor de algo que tú no sabías que existía, eso cómo se navega, sí. cómo se pone en palabras, cómo se comparte con otros. Y creo que parte importante, o bueno, en mi proceso de observación y exploración en torno a la pregunta de cómo estar con el dolor, aparece una y otra vez la necesidad de reconocer que no podemos metabolizar el dolor de manera individual. O Mm. sea, los humanos, y digamos, esto es algo que, por ejemplo, las religiones en general han tenido clarísimo a lo largo de la historia, y es dar un contexto comunitario y un sostén comunitario para atravesar, pues, Claro. momentos de transformación que tienen que ver con muertes, o sea, porque es que está la muerte, pero hay otras muertes, La por así muerte decir. psicológica, o sea, Claro, cuando dejas ir, ¿no? exacto, como los Ujú. procesos de transformación, y entonces, no sé, yo pienso en los rituales de duelo que hay en torno a la muerte de un humano, en donde hay, o sea, que a uno le gusten o que no le gusten, que si le gusta ir a la sala de velación a la iglesia, o sea, independientemente de eso, hay toda una estructura cultural y de como de narrativa compartida en la que más o menos se tiene una pista de qué se hace. Y mucho de eso tiene que ver con encontrarse con otros humanos, Claro. acompañarse a estar en el dolor, abrazarse, hablar de la persona que ya no está, comer juntos, pero ante otros dolores no tenemos eso. Entonces estamos cada quien en su mundo sintiendo que tiene que pasar por su cuerpo individual con la nota al pie, todo lo que hemos hablado de Sí, las sí, sí. bolsitas de Todas las bacterias bacterias. y todas las amplias habitantes que forman parte de nuestros cuerpos, pero con esta idea de que lo tenemos que pasar como solamente por este cuerpo y que solamente por un cuerpo individual es que se metaboliza ese dolor y no hay forma, o sea, no hay forma de metabolizar un dolor tan grande en el cuerpo de un solo individuo y creo que en medio de todo lo difícil que es, hay un gran regalo en lo que estamos atravesando y es que creo que esto se nos está revelando, o sea, como que la vida misma con todo lo que estamos atravesando con la crisis ecosocial nos está poniendo muy de frente la necesidad de encontrarnos unos con otros, a hablar del dolor, a reconocerlo, a reaprender a acompañarlo, a que reimaginemos maneras en las que podemos darle metabolismo colectivo, cómo nos podemos acompañar a hablar de estas cosas que no sabemos cómo nombrar, de los duelos que no entendemos porque son de seres y de lugares que no hemos visto, pero que igual definitiva e inevitablemente están atravesando nuestros cuerpos porque como somos seres que somos parte de la Tierra, lo que le está pasando a la Tierra nos está pasando a nosotros. Entonces, sí, creo que hay una necesidad pues intensa de eso, como de encontrarnos, a conversar sobre este dolor y a encontrar las maneras para navegarlo colectivamente y en rehabilitándonos, como muy comprometidos con el proceso de rehabilitarnos de esta narrativa del individuo. Sí, mira qué bonito está amarrando todo. También pensando en que a lo mejor el proceso
no sé, yo aquí aventuro, al escuchar esto, me aventuro pensar que a lo mejor nuestros rituales de digestión del dolor de la pérdida ambiental pueden también encaminarse hacia la conservación Ujú, y de lo que queda, que es mucho también. O sea, hay una idea que a mí me parece peligrosísima, que es de, no, pues ya valió madres. O sea, mm, si tú eres un enfermo terminal, ¿no? Si a mí algún día me diagnosticaran un cáncer terminal incurable, pues a lo mejor me volveré heroinómano, porque ¿qué más da, no? O sea, ya si no la tengo cantada. Y la humanidad a veces se comporta así. mm. Es un poco como si tú das la idea de ya no hay nada que hacer, entonces nos volvemos una humanidad totalmente catártica y tiramos unicel al mar, ¿no? Y nos bañamos durante hora y media en agua hirviendo, cada quien. Y eso es bien peligroso. O sea, creo que hay que darse cuenta que es un duelo a la vez de una oportunidad de que eso no pase con el resto de lo Mm. que está ahí. Sí, y que mira que tiene de nuevo que ver con cuál es la perspectiva del yo. Sí. O sea, si yo pienso en que mi existencia es la mía, y entonces desde esa lógica a mí me dicen que no, que tengo, no sé, una enfermedad terminal o que qué sé yo, me dicen que, en fin, y mi lógica es voy a hacer todo porque es como, no, un amigo me dijo una vez, como esta lógica de comprar a comprar que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Como desde esta Ok. perspectiva, como de da igual, o sea, si mi vida no va a seguir, entonces da igual y hago lo que sea. Sí. Es la perspectiva de un yo muy reducido, o sea, sí, porque parte de lo que estamos atravesando precisamente es eso, o sea, es la crisis de darnos cuenta de que no hemos observado adecuadamente la dimensión del yo. O Mm. sea, como pensamos en un yo, en este yo individual separado del mundo, que está por encima y por fuera del resto del mundo viviente, que tiene que pasar por encima de los demás para, ¿cierto? Toda esta lógica de la competencia. Em, pero si nos entendemos desde un yo más amplio, si nos reconocemos como no solamente nosotros mismos como comunidades, sino como partes de comunidades, pues entonces esta idea de, bueno, ya hay cosas que son irreversibles en los cambios de la Tierra, o sea, dentro de la lógica del mundo se va a acabar, o sea, del fin del mundo como lo conocemos, porque claramente sí estamos en un momento de transformación muy bestial. em, pues si pensamos en un yo ampliado y que no importa solamente mi vida individual, sino todas estas comunidades de las que soy parte, pues entonces la lógica no es da igual, la lógica es voy a cuidar todo lo que se pueda Mi cuidar. yo ampliado, Claro, ¿no? voy a cuidar mi yo Porque ese soy ampliado. yo. Sí, Está exacto. muy bien. O sea, ojalá ese sea un cambio de noción. Fíjate que, digamos, se hace desde, yo creo, desde la, yo creo y creemos aquí las bacterias, desde la narrativa. O sea, porque finalmente somos seres que nos constituyen nuestras historias, los Ujú, humanos, Homo sapiens, digo, no me voy a remontar a eso ahorita, pero somos una especie que está en gran medida constituida por las narrativas y las historias que nos contamos que somos. O sea, sí. supongo que somos nuestras historias y nuestras historias nos hacen y es la concepción que tenemos y entonces esas concepciones lo que es lindo, creo, es que son mutables y Ujú, mutan, ¿no? Como todo cultural, a través de cambios de perspectiva y cambios de paradigma. Y en mm, ese sentido hay una oportunidad, mm, porque es como que a través de estas narrativas ampliadas, a lo mejor del yo, desde las letras que atienden lo silvestre, lo natural, lo silvestre de nosotros mismos, de nosotras mismas, em, hay esa oportunidad de ir ensanchando esta corriente, la narrativa. Lo hablaba justamente ahora con Berta el otro día en el conversatorio, que ahorita empieza a haber una luz, digamos, no sé si una luz es muy exagerado, pero empieza a haber ciertas obras que van brotando con esas inquietudes, sea de manera deliberada o no. Yo creo que la mayoría en Latinoamérica son pues inquietudes personales o de mm, colectivos que van encontrando cauce y que ya después a posteriori puedes decir, ah, mira, aquí hay una tendencia, mm, ¿no? En realidad son como zeitgeist que están brotando pero sí hay esa tendencia, vaya. sí. Ahora, esa tendencia se puede convertir en movimiento, ¿no? Si se unifica esa corriente y se le da más fuerza y se crean más personas lectoras que estén interesadas y entonces hay una demanda y entonces estas grandes colecciones que vemos aquí enfrente de las grandes editoriales dicen, ay, hay una oportunidad y Ujú, entonces hay premios y bueno, en ujú, fin, podría ser una luz en su momento que llevara a un cambio de noción, ¿eh? O sea, al final la literatura, si algo ha demostrado a lo largo de la humanidad es que si bien no tiene una utilidad práctica inmediata, sí la tiene a largo plazo, claro, ¿no? pues es que con el tema de las historias que nos contamos, porque es que finalmente es eso, o sea, el tipo Claro. del libro, o sea, el tipo de historias que consumimos, sea por el medio que sea, porque las leemos, porque las escuchamos, porque las vemos en películas, pues marcan en gran medida lo que somos capaces de imaginar
y al definir lo que somos capaces de imaginar, en buena medida limitan o posibilitan cosas en torno a las que estamos dispuestos a actuar, porque Totalmente. si hay ciertos futuros que nos parecen absolutamente inimaginables, o sea, inimaginables me refiero no como, ay, me imagino esto y es como tan loco que no, o sea, como cosas que realmente no podemos No imaginar, puedes conceptualizar, no las tocas. Sí. claro. Pero tenemos un montón de narrativas de futuros que podemos imaginar porque nos los han mostrado, que son, no sé, películas hollywoodenses del fin del mundo, que no sé cuántas hay, Sí. incontables, y en las que el fin del mundo además tiene unas características súper similares, que es en general algo que pasa como de un momento a otro, no es un Mm. proceso progresivo, súper a escala planetaria rapidísimo, pero a escala de nuestra vida súper lento, como el del cambio climático, ¿cierto? Como no, son películas en las que el fin del mundo llega así, como en cuestión de una semana viene un asteroide o una cosa súper loca. Me acuerdo mucho de esta película El día después de mañana Ajá. y como todas estas imágenes, claro, de unas cosas apocalípticas, de hielos y no sé qué. Pero todo es como unas imágenes que no corresponden con lo que estamos viviendo y que por lo tanto no nos han dado herramientas prácticas para contarnos historias sobre lo que estamos atravesando. Y entonces, claro, el tipo de películas, el tipo de libros, si hemos leído la mayor parte de nuestra vida historias en las que el centro está en un individuo y en sus historias y Esa es tu dramas de concepción. individuo, pues eso es lo que uno alcanza a imaginar. Ujú. No digo que limite por completo, porque por supuesto y afortunadamente nuestra relación con el mundo pues es mucho más amplia y más compleja que eso y hay esta idea que decías ahorita de la polinización, eso es inevitable, ¿cierto? Ujú. Conversando con otras personas, por mucho que no leamos libros de otras cosas, pues esas ideas se cuelan y van germinando por ahí, pero toda esta tendencia de la literatura y la narrativeza y como estas de miradas distintas de la relación de los humanos con el resto del mundo viviente, yo creo que son pues el resultado de, claro, de otras historias que se escribieron hace mucho más tiempo y que algunas personas leyeron y fueron compartiendo sus inquietudes, o sea, como toda esta escala de tiempo de ritmo muy lento a nuestra perspectiva de los cambios que tiene la literatura, ¿cierto? Lo que estabas diciendo ahorita, como cómo esas historias que nos contamos, pues permiten que veamos esa perspectiva ampliada del yo o no, o sea, nos permiten reconocernos como parte del mundo o no, o sea, yo sé que lo que yo he escrito, por ejemplo, está absolutamente atravesado por cosas que he leído de otras personas que me han Claro. hablado de, o sea, hay un libro que tengo muy presente en mi corazón que me lo recomendó mi mamá, gran favorito de toda mi vida, que se llama Las plantas de Jean-Marie Pelt, Mm. que él habla de las plantas, el subtítulo es algo así como Amores y civilizaciones vegetales, entonces todo el tiempo es poniéndolas en contraste con los humanos. Y claro, leer eso no puede sino transformarte tu relación con las plantas y por lo tanto darte el regalo de la mirada ampliada del yo, porque es como, de repente estos no son unos seres que están ahí ya, No sino es que decorado. entiendo, claro, entiendo que hay toda una complejidad en sus relaciones entre ellas, pero además conmigo, en su percepción de la luz, del sonido, del tiempo, del mundo. Y eso, yo creo que ese es el regalo que nos damos unos a otros en el proceso de contarnos historias y de compartir historias, es precisamente esa perspectiva ampliada. Completamente. Y también digo, para ir empezando a aterrizar esto, porque en algún momento nos van a correr esta cabina en la que nos colamos, pero eh, sí, digamos, no es el único acceso al pensamiento, pero el lenguaje es un acceso al Claro. pensamiento y es complejo. Sí puedes pensar en cosas que no puedes nombrar, yo creo, o sea, sí hay una, digamos, capa de nuestra experiencia que es inefable, ¿no? Y Ujú. si no, cómanse unos hongos, intenten explicar lo que vieron. O sea, hay una capa inefable. Pero si bien lo puedes pensar en términos abstractos o sentir, es muy difícil comunicarlo. O sea, Ujú. sí creo que a nivel ya, digamos, de colectivo, para poder pensar en cosas y elaborarlas, hay que poderlas nombrar, si no es Ujú. muy difícil. Sí. Y eso también viene pues desde las narrativas que consumimos. Son cómo te refieres a fenómenos, ¿no? Y de pronto dices, claro, o lo vionte, y entonces empiezas a pensar de una manera Mm. diferente, porque lo empiezas a tomar en consideración, lo Sí, empiezas a usar como un bloque sí, como que de la palabra pensamiento. te pone un dibujo, te Te dibuja hace un un borde, conceptito, sí. sí, totalmente. Digo, no habemos, quiero decir, hay personas, y hay que reconocerlo, que no tienen lenguaje interior, ¿no? Que no Ujú, tienen voz interior, vaya, que ujú, no tienen un cerebro narrativo necesariamente, y que de hecho no tienen oído interior. O sea, que ujú. le dicen, acuérdate la voz de tu amiga María, y no se acuerdan de la voz de Mm. la amiga María en términos auditivos.
y obviamente piensan, ¿no? O sea, solo quiere decir que hay que tener cuidado con Sí. estas asunciones, o sea, si se piensa de otras maneras también. Pero digamos que en la corriente de la literatura y la narrativeza, y como le quieran decir, no es una pelea de términos, porque luego a veces se queda atorado ahí, Ujú. y una poeta te puede decir, no, yo no creo en esos términos y yo soy ecopoeta. Bueno, qué bueno, es la misma inquietud, vaya. Hay esta oportunidad, pero también hay un riesgo de que es que también podría ser una moda, y eso me parecería tristísimo, una moda pasajera, como tantas que pasamos los humanos, que hay momentos que el humano parecería que va a conectar con algo, ¿no? Y tocarlo, y luego lo dejamos ir, y luego lo tenemos que redescubrir. Y, por ejemplo, ahora ya desde la medicina alopática, vaya, desde la medicina científica, pues se le empieza a llamar medicinas a los psicodélicos. Y, Ujú. y te diría una indígena mazateca, te diría, bueno, llevamos como 1000 años diciéndoles eso, ¿no? Pero bueno, en fin, hay un momentito ahorita, creo que es una buena oportunidad. Y yo solo diría que como personas lectoras, a lo mejor, o sea, en el otro lado de la moneda, que también nosotros leemos y nosotros leemos, no solo producimos, vaya, de hecho leemos más de lo que producimos por suerte, eh, pues hay que buscarlas, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, como empezar a encontrar estas voces, y si te hablan, empezarlas a buscar. Y eso le daría mucha fuerza, aquí hacemos un guiño a la FIL Guadalajara, para no solo usarlo de vez en cuando como, mira, aquí hay algo emergente, Ujú. que interesante, sino que se vuelva ya una sección, ¿no? O Sí. sea, una parte de fundamental, así como puede haber una sección de narrativas de la cocina, ¿no? O del el salón del cómic, o sea, son diferentes registros, pero a veces esos registros también pueden explorar las mismas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ha sido un gusto, se nos está acabando el tiempo, tristemente, pero mis bacterias, tus bacterias, creo que están contentas con la experiencia. Sí. Y además solo sales con más ganas, ¿no? Esperamos que ustedes allá afuera también, quien nos esté escuchando como podcast, pues ya saben que Masaje Cerebral ahora estamos haciendo estos masaje lives. Ahora no estaba Claudio, se nos había olvidado mandarle un saludo a Claudio, que no pudo venir a la FIL tristemente. A ver si el próximo año la FIL nos invita a hacerlo más en forma, ¿no? Nos encanta la idea. Y pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias a quien está sintonizando, que hubo bastantes personas. Es muy lindo que un miércoles, creo que es miércoles, ¿no? Todavía sí. Sí, Es un yo no sé qué miércoles, día es, es creo que es el octavo miércoles. miércoles que pasa en esta feria al hilo. Un miércoles a las 11, 12 de la mañana en tiempo México y otros horarios en otros lados del continente. Estén sintonizando, es un gusto. Y pues Mariana seguirá la conversación. Me queda solo pendiente dos cositas. Una, si la gente está escuchando y le hace eco, si quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrar? Mi página web marianamatija.com Ok, y en Instagram Mariana Matija. Mariana Matija, Sí. ahí para que le sigan la conversación de otros modos. Y tu libro, Niña Pájaro Glaciar, pronto verá la luz en México, Pronto ¿verdad? verá la luz en México, así Tendremos es. una edición mexicana en 2025, en algún Sí. momento. Y entonces habrá buena chance. Si les gustó esto, piensen que en algún momento Mariana pues, estará de vuelta y podrán ir a ver la presentación del libro, quiero pensar, ¿no? Sí. Bueno, y ya, y si están escuchando esto a tiempo, nos vemos en los eventos de fin de año de la Sociedad de Científicos Anónimos. Eso va a ser en el Huerto Roma Verde la próxima semana, depende de cuándo lo estén escuchando, pero bueno, 11 de diciembre tenemos un libro de psicodélicos, precisamente de Alejandra Ortiz Medrano, el primer libro de psicodélicos o de la revolución psicodélica o el renacimiento psicodélico escrito desde el momento mexicano, ¿no? Una radiografía ahorita en México, qué se está haciendo y quiénes lo están haciendo bien o no. Y luego el 13 es la posada, el 13 de diciembre, posada de Científicos Anónimos, están todos invitados. Y ahí vamos a tener la presentación de Faunologías, que es un libro de una criatura que renació, ¿no? Es un libro renacido que escribí yo y que tiene a lo mejor en una metamorfosis, ¿no? Porque es mi primer libro, pero hizo una metamorfosis y ahora tiene 30% nuevo. Mm. Y un libro de Gaby Martínez, que Gaby Martínez es catalán, y el libro es Delta, y Gaby Martínez es quien acuñó el término literatura, vaya. Ujú. Y yo le acompañé con narrativeza para, pues tampoco solo tomar lo que venga del otro lado del mar, ¿no? Pero bueno, subirse a la corriente, les invitamos. Eso es el 13 de diciembre en el Huerto Roma Verde, totalmente gratuito, abierto a todos y todas. Gracias por escuchar, gracias por conversar. Muchas gracias por la invitación. Me encantó conversar contigo como siempre. Y bueno, pues eso. Y Masaje Cerebral seguirá. Nos escuchamos la próxima semana o depende de cuando lo estén escuchando. Nos vemos en la pantalla cuando sea que suceda. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.